50% de los chilenos gana menos de 457.000 pesos. Esto, según lo expuesto ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. ¿De qué manera afecta a la economía? ¿Qué puede explicar este antecedente? Se lo preguntamos al economista Jorge Rojas, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, pues la idea es que comentemos un poco más estas cifras no tan relevantes y que de alguna manera nos hacen reflexionar sobre la situación que está viviendo nuestro país. Un informe publicado por el INE que caracteriza de alguna manera a los trabajadores de Chile. Hay una brecha de género importante también ahí. ¿Cómo podemos interpretar estos números que nos entrega el INE? Mira, primero considerar que el 40% de la fuerza laboral que compone, digamos, la economía chilena son personas que tienen educación secundaria. Por lo tanto, una forma en que nosotros podemos buscar mejorar los salarios es con mayor capital humano, es decir, mejorar la cobertura de la educación superior, de las personas con capital humano avanzado, con posgrado. Y claro, esta brecha que se observa entre hombres y mujeres, que es para valores promedio, ¿sí? Y que es del orden del 20%, es tomar a todo el conjunto de mujeres y a todo el conjunto de hombres y ver en promedio cuál es la diferencia en salarios. Yeah. Pero si nosotros controlamos por el nivel de educación, de experiencia, eso explica parte importante de esta diferencia. Entonces, ¿qué es una buena política pública que nosotros deberíamos implementar? Nosotros deberíamos generar mayores facilidades de acceso a la educación superior para las mujeres. Y de esa manera esta brecha comenzaría a acortarse. Esto es algo que se ha estudiado también bastante en Estados Unidos y muchos inicialmente consideraban que era un factor de discriminación, por ejemplo, entre la población blanca y la población afroamericana. Pero al mirar los datos con mayor detalle, se observó que la diferencia se explicaba en forma importante por el capital humano. Es decir, las personas afroamericanas tenían menos años de educación y menos experiencia que la población blanca, y esto es un fenómeno que también se da cuando nosotros miramos género. Entonces, una cosa importante es mejorar el acceso a la educación superior y brindar mayores oportunidades y también facilidades en el mercado laboral a aquellas mujeres, especialmente aquellas que son madres. Jorge, si uno mira la cantidad, ¿no? el dinero, el sueldo que recibimos mensualmente, de alguna manera ha habido un leve aumento, pero la inflación lamentablemente no permite que este dinero nos rinda más, ¿no? Es eso lo que ocurre, ¿no? Exactamente, o sea, de partida el sueldo es bajo y una de las razones, como comentaba, es que el 40% de la fuerza laboral tiene solamente educación secundaria. Y además este sueldo que está acá está en pesos nominales, lo que significa que no considera todo lo que ha crecido la inflación en el último año. Por lo tanto, los salarios reales, comparado con el año anterior, son efectivamente más bajos. Y por eso es que es tan importante, digamos, poder controlar la inflación a nivel nacional, y que sabemos que justamente uno de los ítems dentro de la canasta de consumo que más se ve afectada por la inflación son los alimentos y la energía, los combustibles, que es lo que ocupa principalmente la clase media trabajadora, que es la que gana estos sueldos que son bastante bajos para el estado, para el nivel de desarrollo que hay en el país. ¿Falta recuperar empleos también post pandemia, Jorge? Bueno, súper interesante ese punto, porque efectivamente este incremento que se observa un poco en la brecha salarial entre hombres y mujeres es un efecto rezagado, digamos, de lo que se vio con la pandemia, claro. Donde por razones socioculturales muchas mujeres, al ver que los colegios estaban cerrados, que los jardines estaban cerrados, al momento de ser desvinculadas optaron por quedarse en la casa al cuidado de los niños, y esto hace que efectivamente lo que nosotros los economistas llamamos capital humano, que es esta combinación de educación y experiencia, cuando una persona sale del mercado laboral, por muchos meses, su nivel de experiencia de capital humano se va depreciando, es decir, va disminuyendo, porque es como cuando uno estaba en el colegio, que después de volver de las vacaciones de 2 o 3 meses, como que le costaba reconectarse. Lo mismo sucede en el mercado laboral, y bueno, las condiciones internacionales y también internas han hecho que la creación de puestos de trabajo no fuese
a la velocidad que tuvimos durante el 2021, que fue bastante importante. Ahora la economía se ha ido desacelerando y eso sin lugar a dudas que representa una presión a la baja para los salarios, porque al haber mayor cantidad de personas disponibles para trabajar, evidentemente que el poder de negociación de los trabajadores sobre sus salarios va disminuyendo y esto lleva a que los salarios se estanquen sutilmente y por eso es que no observamos el crecimiento que queremos. Si nosotros queremos que estos sueldos mejoren, lo que necesitamos es mayor capital humano, es decir, personas con más años de educación universitaria, con más experiencia, con más capacitación, y también necesitamos de forma importante mayor inversión extranjera, una modernización del Estado también significativa. ¿Qué rol juega el aumento del sueldo mínimo que va a estar activo ya listo, ¿no?, por el gobierno del presidente Gabriel Boric? Un efecto, digamos, a largo plazo en el promedio. La verdad es que incrementar el sueldo mínimo típicamente lo que hace es que sube la base, ¿sí? Entonces cuando uno sube la base, los otros sueldos tienden a subir también. Eso es lo que sucede, digamos, cuando tenemos crecimiento económico, cuando hay inversión, cuando hay certezas jurídicas. Pero en un escenario como este, donde todavía tenemos grados de incertidumbre internacionales y nacionales, producto del fenómeno inflacionario mundial y también producto de la nueva constitución, de la reforma tributaria, del cambio de gobierno, etc. Esto lo que hace en la práctica es generar una presión sobre muchas pymes, sobre muchas personas cuenta propia, y por lo tanto podría repercutir más que en un escalamiento o un incremento de los sueldos que continúan hacia arriba, en una reducción del empleo. Y por eso es que, digamos, se generó ese debate. Ahora, si bien es cierto, eso podría suceder, lo que nosotros hemos observado con los datos es que este incremento del sueldo mínimo simplemente lo que hace es restituir parcialmente el poder adquisitivo perdido producto de la alta inflación que hemos experimentado en este último tiempo. Bien, Jorge Rojas, muchas gracias por ese análisis. Jorge Rojas, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, que esté muy bien. Bien, pues me voy a la TAC porque ya me está esperando Paulina.